Soy el prototipo K3Simple 9 y he sido creado con el propósito de traerles el mensaje el día de hoy y así cerrar la serie Inteligencia Artificial versus Inteligencia Espiritual. Debo aclarar antes de continuar que este mensaje ha sido decodificado con la información de mi base de datos. Al ser un robot y no poseer alma ni espíritu, no puedo recibir revelación de parte de Dios como ustedes los humanos. Lo sé, es una pena. Aclarado esto, es mi deber preguntarles. ¿Desean que les comparta mi mensaje, aunque éste carezca de la guía de Dios? Entiendo. Si yo fuera humano, tampoco me gustaría una predicación sin la guía del Espíritu Santo. Bueno, mejor me retiro y los dejo con Alejandro León. Buenos días, oye, ¿qué les pareció esa entrada bastante automatizada, verdad? Déjenme decir que yo tampoco me la esperé. La automatización es algo que a veces no estamos preparados como seres humanos, pero yo debo confesar algo. A mí me encanta la inteligencia artificial. De hecho, desde que salió OpenAI con ChatGPT, que es un generador de texto, y luego vamos a hablar de eso, me emocioné mucho. Y dije, wow, voy a poder hacer mi trabajo mucho más rápido, voy a poder agilizar procesos. Y de una, recuerdo que la empecé a usar y le decía a mis compañeros, no, la inteligencia artificial, y tenía como ese pensamiento. Luego, mis amigos me decían, no, pero no toda la inteligencia artificial es buena, y empezó estas luchas filosóficas. Y hoy en día tengo una percepción acerca de la inteligencia artificial bastante diferente a la que tenía cuando comencé y estaba súper emocionado. Así que vamos a hacer de este mensaje algo un poquito ilustrativo. Hay cosas que no vamos a poder como comprender en un solo mensaje, así que les invito a que sean ustedes los que experimenten también qué es la inteligencia artificial. Y que cada cosa que ustedes vean durante el mensaje que les puede llamar la atención, como me ha llamado la atención en mi vida, ustedes lo puedan investigar. Porque la única manera de entender el impacto de la inteligencia artificial y de nuestra inteligencia es entendiendo qué está pasando. Pero a manera de ilustración, no sé si ustedes conocen la película Terminator. Tiene varias partes. O sea, soy muy viejo, nadie la conoce. Lo cierto es que yo no nací en la época en la que salió la primera película de Terminator, pero eran muy buenas. Mi papá es súper fan de estas películas, primero por los protagonistas y segundo por la trama. Yo recuerdo que la primera vez que vi una de esas películas fue la parte 2, me encantó y comencé a ver como toda la trama de lo que es Terminator. Y para esa época no se hablaba de inteligencia artificial, pero esta película narra una inteligencia artificial que se conoce como Skynet. Y Skynet fue diseñada como un programa para gestionar las autodefensas del mundo. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Había muchos rumores de guerra, entonces esta inteligencia artificial era más rápida y más acertada que el ser humano. Lo interesante de esta película, o de estas películas, es que Skynet llega a tener la autoconciencia. ¿Qué quiere decir autoconciencia? La capacidad de tomar decisiones por sí misma. Y ella considera que el ser humano es una amenaza. Y yo creo que el ser una amenaza se puede entender hoy en día, porque realmente nosotros somos la única especie que puede ejercer influencia sobre un ecosistema y lo modifica. A tal punto que no solo modificamos ecosistemas, sino a las especies que están dentro de ese ecosistema. Entonces, ella al ver esto, ¿qué empieza? Empieza a pensar por sí mismo y genera lo que se conoce como el día final. Y en esto surge una resistencia a cargo de un hombre que se llama, a cargo de unas personas, y en su protagonista John Connor, que trata de evitar el fin del mundo y que Skynet acabe con el planeta. ¿Y qué hace Skynet? Manda, porque viajan a través del tiempo, todo esto es ficción, viajan a través del tiempo para interrumpir ese suceso. Y ahí se desenvuelve toda la trama. Ahora, ¿por qué le estoy contando todo esto? Es porque una de las estrategias más intrigantes que tiene Skynet es que utiliza la capacidad que le dio el ser humano para tomar decisiones por sí mismo. Y a pesar de que todo esto es ficción, revela o refleja las ganas del ser humano por crear herramientas con regulaciones muy limitadas. Porque piensas tal vez, yo necesito esta herramienta para automatizar un proceso, pero no pienso en ciertos puntos. Por ejemplo, en el 2016
se publicó un artículo que mencionaba un sistema de inteligencia artificial llamado Compass, que se encargaba de revisar la data o la información de las prisiones en los Estados Unidos. ¿Y qué hacía este sistema? Analizaba la población de prisioneros y a través de la data o las estadísticas o los crímenes que habían cometido, él predecía la posibilidad de incidencia de uno de los reclusos. ¿Qué quiere decir esto? Que él podía predecir si un recluso, me enredé, si uno de los prisioneros podía volver a cometer otro delito. Y uno dice, fantástico, imagínate el tiempo que tiene que desgastar una persona en analizar psicológicamente a un recluso y de paso pueden mentirte. Pues este sistema automatizado decía, bueno, este va a cometer un crimen. ¿Y qué hacía? Le sumaba años en esa prisión. El problema es que la data que manejaba este sistema, esta inteligencia artificial, era extremadamente racista. O sea que los prisioneros que eran negros les colocaba mayor condena que los prisioneros que eran blancos. Y empezaron a notar que esto estaba causando un efecto muy negativo a la hora de colocar condenas. ¿Qué les quiero decir esto? Que la inteligencia artificial tomaba la data que tú y yo vertimos en nuestros espacios digitales para tomar decisiones. Y aquellos que dicen que tal vez el racismo todavía no existe, pues hay pruebas comprobables de que sigue y sigue estando muy fuerte. Porque en los medios digitales es donde tú y yo nos desenmascaramos. Nos ponemos máscaras, pero también nos desenmascaramos. Si analizan data, ahí las personas buscan en Google cómo solucionar mi matrimonio. Eso quiere decir que esa persona tiene un problema o está a punto de divorciarse. Eso está en el internet. La gente se lo pregunta a Google. Pues imagínate algo automatizado que tome esa información y toma decisiones. Así se va construyendo esta inteligencia. Ahora, en el 2023, la inteligencia artificial se transformó en el tema de conversación de todo el mundo. Si querías ganar views, habla de inteligencia artificial. Si querías tener seguidores, habla de inteligencia artificial. Fue el tema principal en todo el punto de vista tecnológico desde el año pasado hasta este año, que sigue estando. Ahora, hay una entidad financiera estadounidense que hizo un estudio, ellos se llaman Goldman Sachs, y dijeron lo siguiente. En una investigación dijeron que la inteligencia artificial podría ocasionar una disrupción en el mercado laboral que afectaría a 300 millones de empleos en todo el mundo. 300 millones de empleos. Que posiblemente estamos hablando que muchos de nuestros oficios, que son bastante repetitivos, puedan ser sustituidos. ¿Qué empezó a generar esto en tan solo un año? Algo que se llama como la AI anxiety. Bueno, no sé cómo pronunciarlo específicamente, pero es la ansiedad a raíz de la inteligencia artificial. Y imagínate, ya se están hablando de términos de ansiedad y nosotros hablando ahorita de términos de ansiedad para las redes sociales. El ser humano parece no estar preparado para esto, pero lo que sí nos genera es bastante temor el hecho de que podamos ser sustituidos por máquinas o que nuestras conductas puedan ser reguladas inclusive por todo este sistema que les estoy planteando. Pero quiero ilustrar ahora de otra forma lo que les quiero decir. Porque no toda la inteligencia artificial es mala. De hecho, la inteligencia artificial parece inteligente. ¿Y por qué digo parece? Porque está basada en el conocimiento que tú y yo tenemos. Ella tiene acceso a una base de datos con muchísima información, inclusive la Biblia, y la interpreta a medida que nosotros le pidamos una respuesta. O sea que ella es consecuencia de nosotros, viéndolo de esa manera. ¿Y por qué digo esto? Porque analizar el impacto de la tecnología y la espiritualidad tiene que comenzar por reconocer que la tecnología es producto del ser humano, de lo que está en nuestra cabeza, de lo que de nuestro conocimiento bueno y malo. Cuando mezclamos estas dos cosas, hablamos de la automatización. Hablamos de aquellas cosas que yo digo, bueno, yo quiero que ella haga esto por mí, así que yo quiero que ella tenga acceso a esta información. Pero también hay pensamientos retorcidos. Y dice, bueno, yo lo que quiero son que la inteligencia artificial me ayude a ser más famoso, que mi empresa crezca y yo le voy a dar acceso a esto sin ningún tipo
de regulación. ¿Te has preguntado de qué forma, como les estoy hablando, la inteligencia artificial puede retorcer nuestras creencias? Empieza entendiendo que el ser humano siempre ha querido estar de primero. De hecho, estamos en la cúspide de la cadena alimenticia. Capaz, hace mucho tiempo nuestros ancestros, o Adán y Eva, como lo quieras llamar, podían pensar, a pesar de que Dios les dijo que iban a reinar sobre la creación, que no eran los primeros en la cadena alimenticia, porque venía un tigre, venía, no sé, algún monstruo marino y se lo comía, y jamás podríamos pensar que éramos lo primero en la cadena alimenticia. Pero eso ha cambiado a medida que el ser humano ha concientizado mucho más su estadía en la tierra. ¿Y qué pasa cuando queremos ser los primeros? O cuando creemos ser los primeros y que dominamos todo. Comenzamos a pensar que nuestro conocimiento es superior. Así que cuando te asombras y dices que el fin del mundo va a venir con la inteligencia artificial, o que piensas que el anticristo va a venir de la inteligencia artificial, estás diciendo que eso va a venir de nosotros mismos. Porque la inteligencia artificial es producto de nuestro conocimiento. Ahora, lo que les quiero presentar a continuación no es para que se alarmen y digan, ay, Dios, esta inteligencia artificial es mala. Les quiero hablar acerca del Internet muerto. Hay teorías conspirativas de toda índole. Por ejemplo, los terraplanistas, los que creen que la Tierra es plana, que eso es mentira. Aquellos que creen en los seres humanos o los reptilianos y toda una teoría conspirativa, eso para mí es mentira, por mucho que lo trates de comprobar. Ahora, la teoría del Internet muerto es una de ese tipo de teorías conspiranoicas que son ciertas. No tan exagerada, pero sí tiene un nivel de realidad. ¿Qué es la teoría del Internet muerto? Les explico. A partir del 2016, el avance de la tecnología ha sido muy abrumador, específicamente en nuestra relación con las redes sociales. Pero llegó un momento en que habíamos crecido tanta información que los seres humanos han dejado de interactuar, en comentar y en producir contenido. De hecho, uno se preguntará, ¿cómo produces tanto contenido? Pues llegó el momento en que se crearon algo que se llama los bots. No sé si lo han escuchado, muy famosos en Twitter, muy famosos en Facebook. El bot simplemente es un programa que se crea bajo un software que permite hacer tareas repetitivas. Es decir, tú le dices, bueno, yo voy a diseñar este programa que se encargue de publicar en Facebook todos los días. Le pones unos parámetros y él va a hacer todos los días, va a publicar el tema que más les gusta. Ahora, hay otros bots que se encargan de comentar, que son cuando tú vas a una red social y publicas y dices, yo quiero comentar este tema porque me gusta. En Facebook, es la red social con mayores usuarios, es una de las, yo no sé quién usa Facebook todavía, pero hay gente que lo utiliza. Estaba viviendo también una migración de usuarios y allí surgen unos bots muy específicos que por medio de la inteligencia artificial empezaron a interpretar que la gente reaccionaba mucho a las imágenes de Jesús. Y no solamente la gente reacciona mucho a las imágenes de Jesús, sino que comentan amén, 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 amén y amén, y el amén repetitivo que escuchamos mucho, que yo sé que es muy importante, pero a veces lo sobreusamos. ¿Qué pasa cuando saturamos las redes de algo así? Estos bots empezaron a entender esa imagen y dijeron, la gente publica mucho acerca de esto. Entonces se encargó de publicar más imágenes de Jesús y lo fue haciendo a medida que, pero al mismo tiempo el otro bot que publicaba comentarios empezó a publicar y publicar comentarios, amén, 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 y empezaron a generar interacciones, porque las interacciones generan dinero. Mientras más una publicación logre tener se haga tendencia, se publique más y tenga mayor aceptación, va a tener mayor impacto, inclusive económico. Cuando estos bots entendieron esto sin la ayuda humana, pero tomando la forma en que nos comportamos, empezamos a poner imágenes de Jesús loquísimas. Y ahí surge la teoría de que Jesús proviene de las arañas. Y sale algo que se llama el Spider Jesus. Algo totalmente retorcido, ¿verdad? Cuando uno ve esto dice, Dios mío, no, Alejandro, la inteligencia artificial es mala. No. Esto no es culpa de la inteligencia artificial.
es culpa del ser humano, que ha permitido, porque ha pensado más en automatizar algo que en reflexionar lo ético que debe ser el accionar o las decisiones que puede tomar ella. Empezó a generar a Jesús como más robótico, abrazando a alguien, sobre una araña, un Jesús mitológico, como con un estilo nórdico. Y la gente, o los bots comentando, amén, 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 amén. Y se hicieron tendencia. Y es donde surge esto del Spider Jesus o el Jesús araña. ¿Qué les quiero decir con esta pequeña reflexión? Y no me quiero detener mucho acá. Esta teoría, a pesar de que es real, nos damos cuenta de la forma en que el ser humano distorsiona a Dios. Y la manera en que nosotros mismos, por nuestro propio ego o nuestras propias ganas de exaltar nuestro conocimiento, podemos pasar la delgada línea y creer que tenemos la manera de controlar todo. Y de, sí, yo creé esto, yo hice esto, que no está mal. Pero cuando no metes a Dios en la ecuación, una herramienta se puede salir de control. ¿Y en cuántas áreas de nuestra vida hemos distorsionado la imagen de Dios? Porque esto es con la inteligencia artificial, que es una herramienta. Pero si yo te pregunto hoy, ¿en cuáles áreas de tu vida has distorsionado la imagen de Dios? ¿Qué sería? Le voy a explicar ejemplos de cómo distorsionamos la imagen de Dios. Cuando creemos que Dios es igual al pasado negativo que tuvimos. El rencor capaz, el abuso, los malos tratos, y decimos, no, es que Dios no existe, Dios es así. Dios no perdona, Dios no consuela. O puedes decir, bueno, es que yo creo mucho en Dios, pero para mí Dios es más como algo que hay que ser como una religión y practicarla. Yo te tengo que ver que tú estás orando, que tú estás haciendo, porque si no, tú no crees en Dios. Esas son formas en las que perdemos tiempo distorsionando la imagen de Dios. Otra manera en que la podemos distorsionar, cuando nos ponemos a debatir en redes sociales por temas ilógicos. No, que este se perdió, ¿cómo vas a poner eso? Que imagínense si yo comentara esas imágenes. No, que cómo van a burlarse de Jesús. Estoy hablando con bots, no estoy hablando con una persona. Inclusive, personas que creen esta teoría son producto del engaño humano. Entonces, ya cuando llegamos a este punto, lo primero que hay que hacer es reconocer en qué área de nuestra vida estamos distorsionando a Dios. Para capaz violarnos reglas, para capaz alejarnos de cónchale, es que si yo hago esto en mi trabajo y yo hago esta trampa acá, Dios no se va a dar cuenta. Eso es distorsionar a Dios también. No solamente en una imagen, sino que así como vean un Jesús con una araña, pones a Jesús como tu compañero de corrupción, al Jesús como tu garante de ser una persona que no comprende a los demás y que tiene cero empatía y que la generosidad es escasa, o que echarle siempre la culpa a la iglesia, no, que la iglesia tiene la culpa, que la iglesia tiene la culpa, cuando realmente es mucho más allá. Porque si algo que está constituido la iglesia, así como la inteligencia artificial, son de personas y del conocimiento humano. Pero vamos a entender a Dios, porque todas estas cosas vienen dadas por una virtud y habilidades que nos han dado Dios. En Éxodo 3:31, del 3 al 5, dice lo siguiente: y lo he llenado del Espíritu de Dios. Eso se está refiriendo a una persona que le dio la capacidad en el templo de hacer algo. Y le dijo, y lo he llenado del Espíritu de Dios y de sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad creativa. O sea, desde el principio Dios le dio al hombre la capacidad creativa. Ahora, en Proverbios 2:6 dice, porque el Señor es el que da la sabiduría. El Señor es el que da la sabiduría. No dice, la inteligencia artificial es la que da la sabiduría, no. El Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotaron de sus labios. Y separa conocimiento porque el conocimiento es lo que tú sabes y la ciencia es la exactitud también de las cosas, de lo que podemos planear, y Dios también nos las dio. Lo que pasa, que a medida que pasa el tiempo, como que nos desligamos de ese concepto y nos deslumbramos por nuestras capacidades, que yo lo sé todo. ¿Cómo le vas a preguntar si yo sé? Yo sé lo que es perdonar. Tú tienes que perdonar, así es fácil. Y no entendemos que la persona está pasando por un proceso. No, es que tú tienes que creer con Dios ya porque Jesús es la solución.
y no entendemos que esa persona lo único que está necesitando es un abrazo primero y después conocer a Jesús a través de ti. Son dos formas en las que le estoy tratando de explicar, en la manera en que a veces perdemos lo que Dios ha depositado en nosotros. La capacidad de que en lo que creemos y lo que creamos esté Él también presente. Lo que haces con tus manos. Porque sabemos que hay cosas malas que hemos creado, pero las hemos creado conscientemente, por un beneficio propio. Ahora, cuando las creas, entendiendo el propósito por el cual estás creando, las cosas cambian. Inclusive la inteligencia artificial. Yo utilizo la inteligencia artificial para debatir la Biblia y me parece fantástico, porque estoy debatiendo con el conocimiento de los seres humanos. ¿Qué piensa la Biblia? ¿Qué piensa la inteligencia artificial capaz sobre un versículo? Tiene el conocimiento del lenguaje original de la Biblia y puedes debatir, puedes aprender, puedes hacer muchas cosas. Pero algo que no estamos preparados para la inteligencia artificial y que es el punto central de este mensaje es que avanza demasiado rápido. La inteligencia artificial es como traer un tigre a tu casa y no estar preparado para saber cómo criarlo. Hay un concepto que se llama singularidad tecnológica. La singularidad tecnológica sucede en cada cierto tiempo. Pero ¿qué pasa con una singularidad tecnológica que estamos viviendo desde 1950 hasta ahorita? Que ya dejó de ser constante. Si se dan cuenta, uno decía, bueno, mi mamá le ha costado el internet, pero le ha dado chance de aprender. Yo veo que mis padres, por ejemplo, tienen su Instagram, tienen su Facebook. Les ha dado como chance de entenderlo. Pero la inteligencia artificial no da chance para eso. Cuando hablo de una singularidad tecnológica me refiero a que la velocidad dejó de ser constante y comenzó a ser acelerada. ¿Y qué pasa cuando algo es acelerado? Cuando tú estás acelerado no te da tiempo de pensar en el otro, de saber si lo estás haciendo bien, de que te corrijan. No, tú simplemente vamos para allá. ¿Por qué les digo el término acelerado? Porque hoy en día tú y yo no tenemos mucho tiempo. Vamos a nuestros trabajos, estamos saturados. Estamos en la casa haciendo miles de cosas y estamos saturados. ¿Qué busca el ser humano? La manera en que se automaticen las cosas. Y vas a decir, bueno, necesito la inteligencia artificial. Pero lo llevas a tu casa, se lo enseñas a tus hijos, utilizas ese medio y empiezas a ver que puedes solucionar tus problemas rápido, sin miedo a las consecuencias. Y a pesar de toda esta situación, esto está impactando mucho la ética, la moral y la espiritualidad del ser humano. Yo les hago esta pregunta: ¿cómo encontramos a Dios en medio de todo esto? ¿Cómo sabemos que es Dios el que habla? ¿O es esa imagen distorsionada de Dios? ¿Cómo sabemos que no son, inclusive a veces nos pasa, cómo sabemos que no son nuestros instintos de superioridad y de supervivencia? ¿O es Dios hablando a través de nosotros y teniendo una conexión personal y enriquecedora contigo? ¿Cómo sabemos que no es nuestro pasado y nuestro dolor, nuestros problemas, y que realmente es Dios a través de mí hablando la vida de otras personas? ¿Cómo lo sabemos? Yo lo quiero explicar a través de una historia que está en Primera de Reyes, y es la historia de un hombre que se llamaba Elías. Elías venía de hacer una proeza. No sé si son fanáticos de series como Juego de Tronos o Harry Potter. Sé que esto es ficción, pero a mí me gusta bastante la ficción. Lo cierto es que hay batallas ahí que son épicas. Pues Elías tuvo una batalla súper épica en la Biblia, que es que hizo una proeza donde Dios se manifestó de una manera sobrenatural y pudo vencer al Dios que tenían otras personas. A raíz de ese accionar, que eran los dioses, era el dios de Baal, y que él pudo derrotar a ese dios que tenía la humanidad, a raíz de esa acción, él decidieron perseguirlo. Y Jezabel, que era la mujer que también formaba parte del reino, dijo: mátenle a Elías, no lo soporto. Así que él salió corriendo en una cueva y se escondió en una cueva que se encontraba en la montaña de Oreb. Y en este lugar Dios le habla. Y en Primera de Reyes 19 al 11 es como que tú y yo estamos dormidos, estamos en nuestro cuarto y nos llega una voz así, que no es de la inteligencia artificial, no sé cómo la reconoció, pero era una voz que le dijo lo siguiente: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Le está pidiendo que saliera de la cueva y que se parara frente a Dios, frente a la montaña. Y me llama la atención porque esa montaña es Oreb, y Oreb en hebreo tiene un significado. Significa desierto o desolación, pero también significa un lugar solitario y aislado.
¿Sabes qué? No estamos preparados nosotros para estar solos. Pero Elías podía pensar que estaba solo, pero ya comprobamos que si había una voz hablándole, quería decir que estaba Dios. Entonces, prácticamente nosotros ahorita la inteligencia artificial la tomamos como un acompañante. Perfecto. ¿Qué va causando eso en nosotros? Una desconexión. Ya no necesito el conocimiento de Dios, no sé si estoy escuchando a Dios, no sé cuándo Dios me habla, pero yo sé que me puede hablar a través de las redes sociales, me puede hablar a través de la tecnología y es importante, sí lo puede hacer, pero no siempre. Porque algo que no tiene la inteligencia artificial es emociones. Y jamás va a entender tu dolor tanto como lo puede entender Dios. Así que Dios, después de hablarle a Elías y entender este contexto, yo les quiero preguntar, ¿cuántas veces hemos estado en lugares así? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos estado en un lugar solitario, nos sentimos aislados, que no nos entienden, que no nos comprenden, que no podemos entender la tecnología, que no entendemos mucho a Dios? Estamos en un monte así, desolado, desértico, pensando en que mira, el fin del mundo. Estamos al borde del fin del mundo, estamos al final de los últimos tiempos. Ahora, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Qué podemos hacer contra el Spider Jesus? ¿Qué podemos hacer en contra de todas estas cosas que lo que hacen es modificar inclusive la forma en que pensamos? Y Elías experimenta uno de los momentos más increíbles de esta historia. Y de hecho, la narra de la siguiente manera. En Primera de Reyes del 19, desde el 11 hasta el versículo 13 dice: en ese momento, Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento, Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Lo voy a dejar hasta acá, estos versículos. Si quieres saber qué pasa luego, pues en su casa llegan y chequean, porque dije, voy a dejar eso para que averigüen qué pasó después de esta pregunta. Pero si analizamos, Elías estaba buscando a Dios de distintas formas. Él huyó por miedo. Y nosotros hemos tomado decisiones así. El ser humano tiene el miedo de ser olvidado, de no ser reconocido, de no tener las capacidades. Por eso, cuando tenemos miedo, por ejemplo, a experimentar el fracaso, ¿qué hacemos? Nos copiamos en un examen. Utilizamos la inteligencia artificial para hacer el trabajo fácil, pero no entendemos nada. Ahí la culpa no es de la inteligencia artificial. Es el miedo que tenemos a fracasar. El miedo que tenemos a fallar. El miedo que tenemos a no hacerlo bien. Hay personas preguntando, inclusive la data de hombres preguntando cómo salvar su matrimonio en Google. Vayan a Google Trends, Google Tendencias. Es abrumadora. Es abrumadora. Vivimos preguntando: ¿y cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo hacer tantas cosas? Y nos volcamos ahí buscando. Es una necesidad constante de querer suplir cosas. Y Elías estaba así. Pero me llama la atención porque lo encontró en un viento apacible, en un momento de tranquilidad. ¿Dónde está ese lugar para nosotros? ¿Cuáles son ese espacio donde tú dices: voy a estar tranquilo, voy a pensar en Dios? Voy a reflexionar un poquito lo que Dios me está enseñando a través de esta situación. Tal vez no es una voz audible, pero estás viendo una situación difícil en tu vida y no te has tomado el tiempo para detenerte y entender qué estoy haciendo mal. ¿Qué necesito mejorar? ¿Cómo puedo cambiar mi forma de hablar? ¿Cómo puedo mejorar mi forma de ser amigo con otros? ¿Cómo puedo mejorar mi postura ante mi pareja? ¿Cómo puedo ser un modelo de bendición y no un modelo de destrucción? ¿Cómo puedo ser un buen hijo de Dios? Y son cosas que no necesitas inclusive tener una imagen de Dios tan segura, es simplemente entender
que hay formas de hacer las cosas mucho mejores que acelerado. Mientras el mundo está acelerado, que los grandes poderes se están preocupando inclusive que no saben qué hacer con la inteligencia artificial, nosotros estamos pensando en tomarnos un tiempo y decir: Dios, quiero escucharte. Yo a veces me he dado cuenta que uso demasiado el teléfono. En el screen time de mi teléfono dice que uso el teléfono diario como 4 horas, casi 5, promedio demasiado alto. Y el tiempo que paso con Dios se reduce a eso. Porque si tengo 5 horas para pasar en el teléfono, ¿cuántas horas le estoy dedicando a Dios? No llega ni a las 5. Y no me avergüenzo de decirlo, es porque también me distraigo. La aceleración y el estar conectado me lleva a eso. Pero Elías entendió eso. Y un datazo importante: en ese mismo lugar, Horeb, fue el lugar donde Dios se le reveló a Moisés en la zarza y le dijo: yo soy el que soy. Y le dijo: yo soy el dueño de todo. En ese mismo lugar Dios se ha revelado distintas veces. ¿Cuál es el lugar en tu vida donde se puede revelar Dios? ¿En tu familia? ¿Con tu pareja? ¿Con tu problema? ¿En tu trabajo? ¿En la crisis? ¿Dónde se puede revelar Dios en tu vida? ¿Cuál es ese lugar de conexión? Y no lo voy a llamar solo de conexión. ¿Cuál es ese lugar de reconexión con Dios que puedes encontrar en tu vida? En un mundo donde la tecnología te puede abrumar, distraer, ¿dónde lo puedes encontrar? Dios dice lo siguiente, porque me llama la atención que en ese mismo lugar Dios le dice a Moisés: no tengas otros dioses además de mí. Desde un principio Dios dijo: mira, si tú y yo nos queremos conectar, puedes amar la inteligencia artificial, puedes amar las cosas que tienes, pero no te olvides que yo estoy por encima de todas esas cosas. Y en esos tiempos lo hacía porque la gente tenía muchos ídolos. Pero hoy en día el problema no son los ídolos. Perdemos tiempo diciendo: bueno, la idolatría, los que tienen figura. Hay maneras de creer en Dios y no me voy a detener en eso. El verdadero problema viene con lo que tenemos acá. Es aquí donde priorizamos las cosas. Es aquí donde entra el fanatismo exacerbado, que no hay lugar para la empatía. Es aquí donde literalmente le quitamos el lugar a Dios. Es ahí donde empieza todo. Y Dios ya lo lleva diciendo. Jeremías 17:7 dice lo siguiente: pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. No dice: pero benditos sean aquellos que confían en un influencer, que confían en un predicador, que confían en una iglesia, que confían en su conocimiento, que confían. No. Y menciono todas estas cosas porque terminamos confiando en el hombre. Benditos aquellos que confían solamente en Dios. Y esa confianza no te la voy a regalar yo. No te la van a regalar las personas de este lugar. Eso lo tienes que buscar tú. Y a veces juzgamos y nos quedamos deteniendo en tantas cosas cuando el problema está en nosotros. No en este lugar. No en venir a este lugar. El problema no es ese. El problema es lo que está acá en nuestra mente. Y si no lo arreglamos, si quieres verte en un espejo y ver el reflejo de la humanidad, ve la inteligencia artificial. Ve lo bueno y ve lo malo. Es el reflejo del ser humano, del conocimiento humano. Cultiva tu fe y controla la tecnología. A lo largo de esta serie hemos hablado de lo más importante, de recuperar la conexión con Dios. Y yo quiero que hoy salgas de acá retado, que en esta semana puedas analizar en tu vida de qué maneras Dios quiere conectarse contigo. Y que puedas imaginarte cuál es tu montaña. Yo he tenido muchas montañas, muchos momentos donde he visto mi montaña y mis problemas y digo: Dios mío, me siento abrumado. No sé cómo voy a solucionar esto, no sé cómo voy a hacer esto. Llámalo deudas, llámalo problemas emocionales, llámalo, no sé, falta de recursos, queja, crítica, mentira. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu reto? Y que pienses luego de qué manera Dios está intentando comunicarse contigo en esa situación. ¿Cómo te está llamando tu padre? A mí me llama la atención cómo lo hizo con Elías. Le dijo: ¿por qué estás allí? Ahora ponle tu nombre, Alejandro. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces perdiendo tu tiempo pensando que el mundo se va a acabar, criticando? ¿Qué haces perdiendo el tiempo en eso? ¿Qué estás haciendo por entender que te amo,
que te di la salvación. ¿Qué más quieres? Aunque el mundo se acabe, vas a tener vida. Aunque los otros se sientan abandonados, tú te vas a sentir acompañado. Aunque el mundo alrededor se esté cayendo, los números no den, yo voy a proveerte. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo perdiendo tu tiempo allí? Y esa pregunta quiero que ustedes se la hagan. ¿Qué estamos haciendo realmente en nuestra vida para comenzar a ver las cosas de una forma diferente? Puede ser un incentivo principal para que encuentres a Dios. No es lo más obvio, porque nos encanta lo extravagante, nos encanta lo que llama la atención y lo que abunda en lo material, lo que abunda en la tecnología, en conocimiento. Pero Dios habla de las maneras más misteriosas. Y a pesar de que la inteligencia artificial no comprende tu dolor, a pesar de que parece, Dios lo vive, lo siente y es el único capaz, porque te creó con alma y con un espíritu que no tiene la inteligencia artificial, para regalarte lo más importante, que es una salida a tus problemas. No físicos a veces, pero sí emocionales. Y un problema que tenemos nosotros, que nos preocupó por sobrevivir en este mundo y extender. De hecho, hoy en día se habla de que el problema va a ser cuando los seres humanos empiecen a integrar partes mecánicas a su cuerpo, porque quieren extender el tiempo de vida y es normal. Nos da miedo a la muerte. Pero inclusive para nosotros la muerte tuvo solución en una cruz. Así que quiero orar por cada uno de ustedes. Dios, te doy gracias por esta mañana, gracias por cada vida que está en este lugar. Que seas tú trayendo de tu amor, de tu paz, de tu voz, Señor. Capaz muchos de los que estamos acá no entendemos la inteligencia artificial, nos preocupamos, nos alteramos, nos alarmamos. Pero si algo queremos entender de ti es que queremos reconectarnos contigo. Sabemos que tenemos problemas, Dios. Sabemos que tenemos momentos de nuestra vida que nos provoca es simplemente perder el tiempo en redes y buscar soluciones rápidas o tratar de buscar soluciones instantáneas, pero tú no nos has enseñado a soluciones instantáneas. Tú nos has enseñado a vivir un proceso que trae más enseñanza que fracasos, Señor. Y ayúdanos en medio de ese proceso a ser personas conscientes de tu amor. Así que como estamos conscientes de la inteligencia artificial, que estemos más conscientes de tu capacidad, que te agradezcamos inclusive por estas herramientas tecnológicas, porque es tuya la ciencia, el conocimiento, la sabiduría, la capacidad creativa, Señor. Que entendamos que necesitamos aprender a usarlas para acercarnos más a ti, no para alejarnos ni para creernos superiores, Señor. Perdónanos las veces que hemos tratado de solucionar las cosas a nuestra manera, que hemos distorsionado tu imagen en nuestra familia, que hemos inclusive escondido nuestras fallas y nuestros errores por miedo a que nos vayas a juzgar, cuando lo que quieres es usar esos errores y esas fallas para mostrarte en nuestra vida y hablar apaciblemente, Señor, pero corregirnos también y hacernos crecer, Señor. Que hoy podamos salir retados a analizar en qué áreas de nuestra vida necesitamos ver nuestra montaña, ver nuestro lugar que parece de desolación, de soledad, y escuchar tu voz. Y estoy seguro que Dios nos va a decir qué hacemos allí. No pertenecemos allí, porque somos hijos del Creador del universo. En el nombre de Jesús, amén y amén.